Bimbo es una empresa que ha sido afectada por el conflicto en México, especialmente el relacionado con la violencia y el crimen organizado. Es una de las compañías de panificación más grandes del mundo y se ha enfrentado a múltiples desafíos en algunas de las zonas más afectadas por la inseguridad en el país. Todo comienza en el 2011, durante el auge de la violencia por parte de los cárteles de droga. Algunos camiones de reparto de Bimbo fueron incendiados en el estado de Tamaulipas, una zona que vivió altos niveles de confrontación entre grupos criminales. Las rutas de distribución en ciertas áreas del país se vieron afectadas debido a la necesidad de aumentar la seguridad de sus trabajadores y sus bienes. Pero antes debemos dar un contexto de esta situación. Esta problemática se presentó en México, un país ubicado en América del Norte. Es una república federal democrática con un sistema presidencialista. México es un país con una abundancia de recursos naturales que incluye petróleo y gas natural, que es la principal fuente de ingresos por exportación, minerales como la plata, que es el mayor productor mundial, oro, cobre, plomo, zinc y otros metales. Recursos agrícolas también, produce maíz, aguacate, tomate, café y también frutas tropicales. Biodiversidad, es una de las mayores biodiversidades del mundo, con ecosistemas que van desde selvas tropicales hasta desiertos. También cuenta con energías renovables, tiene gran potencial en energía solar, eólica e hidroeléctrica. Es un país que cuenta con alrededor de 130 millones de personas, número de 2024, lo que lo convierte en el país más poblado de habla hispana y el 10º país más poblado del mundo. México cuenta con una población joven, pero enfrenta grandes desafíos y bien significativos en términos de pobreza, desigualdad, acceso a la educación y por supuesto también a la salud. También hablando ya en economía, la composición del PIB se presenta por estos tres siguientes conceptos. Primero, servicios. El 62% incluye comercio, turismo, servicios financieros y telecomunicaciones. El segundo es la industria, 30% con manufactura, construcción, minería, petróleo y gas. Y por último, la agricultura, con un 8%, producción agrícola, ganadera, selvicultura y pesca. También, en términos de economía, podemos hablar de la inflación de México, ya que se puede decir que ha mantenido niveles moderados en los últimos años. Para 2024, la inflación ronda en el 4,5%, influenciado por factores como la volatilidad del tipo de cambio, los precios de los combustibles y la presión en la cadena de suministro. También, hablando de desempleo, se supone que la tasa de desempleo en México es relativamente baja en comparación con otras economías de la región, situándose en torno al 3,8% en 2024. Sin embargo, esta cifra no refleja completamente la realidad del empleo, por ejemplo, informal, que representa alrededor del 55% de la fuerza laboral total. Y ya entrando como en este contexto social, México enfrenta importantes desafíos sociales, como la desigualdad económica, la pobreza, el acceso desigual a servicios de salud y educación, la violencia relacionada con el crimen organizado. A pesar de ser la 15ª economía más grande del mundo, la pobreza afecta a casi la mitad de la población. Hablando de la deuda externa, México se ha mantenido también relativamente estable, pero la deuda externa de México representa aproximadamente el 40% del PIB. Esta deuda incluye tanto la deuda del gobierno como de las empresas privadas. Aunque la deuda está bajo control, el servicio de la deuda y la dependencia de ingresos petroleros representan desafíos como a largo plazo. Después de haber dado un breve contexto de la economía y la parte social de México, vamos a dar una descripción del conflicto de Bimbo en el país México. El conflicto que afecta a esta empresa está vinculado por la violencia generada por el crimen organizado en México. Las operaciones de la empresa han sido afectadas por ataques a sus vehículos de reparto, extorsiones y robos, sobre todo en zonas que están como comandadas por carteles de la droga, como Tamaulipas y otras áreas conflictivas. Hablando en general de una cronología del conflicto, en 2010-2011 escalada la violencia en México, especialmente en zonas con presencia de carteles, afectando a diversas empresas, no solamente a Bimbo. En 2011 empiezan con la quema de camiones de Bimbo en Tamaulipas,
lo que forzó a la empresa a rediseñar sus rutas de entrega y reforzar la seguridad. Entre 2012 y 2020 continúa la violencia en varias regiones de México, un poquito más controlado, pero sigue afectando las operaciones logísticas de Bimbo en zonas muy específicas. El nivel de violencia se mantuvo muy alto en Tamaulipas, Guerrero y Michoacán. Los actores del conflicto, como mencioné anteriormente, son principalmente los carteles de la droga, grupos como los Zetas, el cartel del Golfo, que han luchado por el control territorial en áreas claves, justamente donde tenía presencia o hacía presencia de forma logística Bimbo, han llevado a cabo extorsiones, ataques, robos en sobre todo a Bimbo. Otro actor es claramente la empresa, víctima directa de extorsiones y actos de violencia. La empresa ha tenido que ajustar su operación en México debido a toda esta situación. Autoridades locales y federales son otro actor, ya que la policía y las fuerzas militares han buscado mantener el orden y reducir la influencia de estos carteles en las áreas afectadas. Por lo que uno de los actores son grupos muy grandes e importantes del conflicto, que ha sido una lucha constante. No ha habido mediadores formales en este tipo de conflictos, ya que involucra actividades delictivas demasiado pesadas, por decirlo de alguna forma, por lo que Bimbo ha trabajado de manera estrecha en colaboración con las fuerzas de seguridad locales y federales, más para proteger sus operaciones tanto del personal y de sus bienes. Este problema no solo afecta a esto, sino que tiene diferentes implicaciones, como por ejemplo las logísticas, debido a que por esta situación hay que modificar las rutas de entrega y esto aumenta los tiempos de distribución para evitar como estas áreas de alto riesgo. Aparte, la seguridad ha incrementado en los costos operativos debido a la necesidad de seguridad privada y tratar de mejorar más la vigilancia. También algo que no es tan relevante, pero también sucede, es el daño a la reputación. Aunque no se ha vinculado directamente a Bimbo con actividades delictivas, la percepción de inseguridad en las zonas donde opera puede afectar la confianza de los empleados y los clientes. Y esto conlleva grandes consecuencias como pérdidas económicas. Aunque no hay cifras exactas publicadas de esto, se ha reportado que la quema de camiones, los robos y la necesidad de aumentar la seguridad han generado costos adicionales en la empresa, afectando su rentabilidad en ciertas áreas. También ha llevado a desplazamientos. Tampoco se han reportado oficialmente empleados desplazados por el conflicto, sin embargo la violencia en algunas áreas ha generado desplazamientos masivos de la población. Y número 3, no hay otro registro de muertos. A nivel general, los conflictos en carteles en zonas donde opera la empresa han provocado muchos muertos y desplazados en el país, pero no se tiene número exacto que haya sido vinculado directamente con Bimbo. El año en el que se presentó todo este conflicto fue en el 2011, por lo que presentaremos una línea del tiempo de dicho año. En febrero de este año, la violencia y el narcotráfico siguió escalando en varias regiones de México. El conflicto entre los carteles de droga, especialmente los Zetas y el cartel del Pacífico, también conocido como el cartel de Sinaloa, se intensifica. En marzo, el gobierno mexicano, encabezado por el presidente Felipe Calderón, continúa su ofensiva contra el crimen organizado y las operaciones militares y policíacas se concentran en áreas claves afectadas por el narcotráfico. Luego, en mayo, se registra un alto número de enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los narcotraficantes. La violencia afecta principalmente a los estados del norte del país como Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila. Luego, en agosto, se lleva a cabo una masacre en un casino en Monterrey, donde un grupo de delincuentes incendia el establecimiento, resultando en la muerte de 52 personas. Este ataque destaca la brutalidad de la violencia relacionada con el narcotráfico claramente. Luego, finalizando este año, en diciembre, las tensiones siguen altas y el gobierno de Calderón enfrenta críticas tanto nacionales como internacionales sobre la eficacia de su estrategia de seguridad. La violencia y la inseguridad continúan siendo problemas graves en México. Para finalizar, hablando sobre el proceso de paz en México en este contexto, ha sido un poco complejo y no se ha desarrollado de la misma manera que en conflictos armados normales. En lugar de un proceso de paz formal y negociado, México ha experimentado como una serie de estrategias y enfoques para abordar la violencia y promover más la estabilidad, entre ellos la entrega de armas. La entrega de armas en México ha sido un componente de las estrategias para reducir la violencia relacionada con el narcotráfico y otros crímenes. Aunque no se ha desarrollado un programa masivo para esto,
Se ha implementado varias iniciativas como gubernamentales, campañas periódicas. Esto ha sido con el fin de reducción de violencia y prevención de crímenes. Pero también otra de las estrategias es la desmovilización. En México el término desmovilización se asocia principalmente con esfuerzos para desmantelar y reducir la violencia de organizaciones criminales, sobre todo involucradas en narcotráfico y otros delitos violentos. A diferencia de los procesos de desmovilización de conflicto armado, en México el enfoque ha sido más que todo sobre la desmovilización formal de combatientes y más sobre la reducción de la violencia y la criminalidad. Con esto damos finalidad a este tema que es el conflicto de Bimbo en el país México.